Entonces, empezamos. Tenemos el siguiente problema, el cual nos indica que tenemos una pieza de acero de una cierta propiedad, en este caso es níquel, de un 3,5% de níquel, que tiene una base cuadrada de lados 200 milímetros. Entonces, tenemos el valor de L1 y L2, en este caso serían sus bases, que tienen una dimensión de 200 milímetros. Además de que la altura de esta pieza es de 500 milímetros, ¿ok? Entonces, nosotros lo vamos a denominar con L3. Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? Nos dice que la temperatura inicial de esta pieza es de 100 grados centígrados y que la temperatura del medio ambiente, en este caso es aire, es igual a 20 grados centígrados. Entonces, nos indica que debemos de calcular lo que es la temperatura en el centro de la pieza transcurridos 30 minutos. Entonces, como pueden ver, es muy similar al ejercicio que hemos hecho la anterior semana, ¿no? En la clase de Zoom. Lo único que varía con respecto a ese problema es que en este enunciado no nos da lo que es el coeficiente de convección. Por lo tanto, para resolver el problema, necesariamente, primeramente debemos hallar lo que es el coeficiente de convección y ese va a ser nuestro objetivo del día de hoy. Bien, entonces tenemos la figura y el enunciado. Vayamos a resolver el problema. Decimos entonces, vamos a analizarlo por lo que es convección natural. Y el primer paso para realizar es hallar las propiedades del fluido, que en este caso es el aire. Bien, entonces las propiedades del aire lo vamos a obtener por medio de la temperatura media. La temperatura media es igual a la temperatura de pared más la temperatura ambiente dividido entre 2. En este caso no tenemos la temperatura de pared. Lo que el enunciado nos da es la temperatura inicial. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la temperatura inicial va a ser igual también a la temperatura de pared, que en este caso es de 100 grados centígrados. Reemplazamos los datos y vamos a obtener un resultado de 60 grados centígrados. Y lo que vamos a hacer aquí es convertir las unidades a Kelvin. Por lo tanto, vamos a tener un total de 333 grados Kelvin. Bien, entonces, con este valor de la temperatura media, pasamos a las tablas de Wong, en el texto de Wong que les he enviado. Entonces, ahí tenemos en la página 124, esto con respecto del Adobe, del programa, que lee el PDF. En la página 124 tenemos entonces la tabla 4, aquí está el bismuto, el sodio, y bajamos un poco más abajo, y vamos a tener lo que es la tabla 5 y las propiedades termofísicas de gases a presión atmosférica. Y aquí, como pueden ver, tenemos el valor del aire. Y la temperatura, el aire está en función de la temperatura y este está en Kelvin. Por eso hemos convertido las unidades a grados Kelvin de la temperatura media. Entonces teníamos el valor de 333 Kelvin. En este caso, como pueden ver en las tablas, tenemos un valor de 300 y 350. Por lo tanto, para hallar las propiedades necesarias, lo que debemos hacer es interpolar en estas tablas para obtener nuestros valores requeridos. Entonces, lo que debemos hallar es lo siguiente. Debemos hallar la densidad del aire, su calor específico a presión constante, la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, el número de Prandtl y el número de Grashof dividido entre la longitud característica al cubo multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces, nuevamente vamos al texto y tenemos todos estos valores. Tenemos la densidad, el Cp, la viscosidad dinámica, además de la conductividad térmica, el número de Prandtl, que lo tenemos aquí, el valor de PR, y la división del número de Grashof entre la longitud característica al cubo por la diferencia de temperaturas. Aquí no se van a confundir ya con la nomenclatura que estamos utilizando. X mayúscula es la longitud característica y delta aquí que se puede ver, delta theta, es para nosotros delta diferencia de temperaturas, delta T. ¿Ok? Entonces, con el valor de la temperatura media, obtenemos lo que son las propiedades, en este caso, del aire. Entonces, regresamos al ejercicio y una vez obtenidos
los valores de las propiedades del aire, pasamos al siguiente punto y vamos a analizar lo que es el número de Grashof. Bien, pero antes de continuar con esto, como podemos ver, tenemos en la gráfica una especie de cubo, ¿no? Por lo tanto, el coeficiente de convección puede ser o total para esto o se puede dividir entre varios factores. Puede haber un coeficiente para la parte superior, para la parte inferior y para cada lado. Un coeficiente de convección para cada lado. Por lo tanto, por cada cara puede haber lo que es un coeficiente de convección. En este caso, como tenemos una figura o un cuerpo con 6 caras, podemos obtener lo que son 6 coeficientes de convección diferentes. Entonces, lo primero que vamos a analizar va a ser solo las partes de la base, L1 y L2. Entonces, solo la base. Y como bien sabemos, como esto es simétrico, también la parte superior y la parte inferior, las bases son las mismas, ¿no es cierto?, con respecto a sus dimensiones. Entonces, vayamos nuevamente al problema y voy a analizar aquí, como dice, el análisis de la base, las bases. Comenzamos con el número de Grashof, entonces. El número de Grashof es igual a toda esta ecuación. Esta ecuación también lo pueden tener en lo que es el texto de la materia. Es igual a la densidad al cuadrado por la gravedad a nivel del mar, 9,81, la longitud característica elevado al cubo por el valor de beta, en este caso expansión volumétrica, y el valor de delta T o diferencia de temperaturas dividido entre la viscosidad dinámica elevado al cuadrado. Bien, entonces, como pueden ver, tenemos todos los valores que hemos obtenido de las propiedades. Bien, pero aquí tenemos aquí una facilidad. De las propiedades que hemos hallado, tenemos esta división del número de Grashof, GR, dividido entre la longitud característica al cubo por delta T, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es no utilizar esta ecuación y directamente vamos a utilizar esta ecuación de acá. Lo que hacemos entonces es que el número de Grashof lo vamos a despejar de esta propiedad del aire que tenemos acá y obtenemos esta nueva ecuación, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es despejar nada más y vamos a obtener esta nueva ecuación. Tenemos aquí un valor, además multiplicado por la longitud característica al cubo y multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces, la longitud característica es igual para este problema a L1, lo que es igual a L2, lo que es igual a 0,2 metros. Pero, ¿de dónde sale esto? Entonces, nuevamente vamos al texto de Wong y en el Adobe van a ir a su página, en este caso la página 34, y en la página 34 tenemos lo siguiente. Tenemos estas figuras o estos cuerpos geométricos. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este punto es, en base a estas figuras, relacionarlo con lo que tenemos o con la figura que estamos analizando. En este caso nosotros estamos analizando lo que es un cubo. Bien, entonces, como podrán ver, en la página 35 ahora, no existe lo que es un cubo como tal. Entonces lo que debemos hacer es formar el cubo. Y el cubo está formado por 6 caras o diferentes placas, ¿no? En este caso, tenemos aquí 2 placas que están en forma de base o en forma, aquí nos dice una placa horizontal, ¿no? Entonces podríamos decir que son bases esto, una base superior y una base inferior. Entonces aquí, ¿qué nos indica lo siguiente? ¿Qué nos indica lo siguiente acá? Tenemos aquí lo siguiente, en donde aquí el valor de X en el texto de Wong, X mayúscula, es la longitud característica. Y aquí nos dice que X mayúscula o la longitud característica es igual al lado o a L, según el gráfico. Entonces, nuevamente vamos a nuestro gráfico y teniendo el valor, en este caso, de la longitud o suponiendo que esta es la base, para nosotros ese valor de L del texto va a ser igual a L sub 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, para nosotros la longitud característica para la base va a ser igual a L sub 2.
pero recordemos que también L sub 2 es igual a L sub 1 debido a sus unidades. Por lo tanto, la longitud característica para la parte de la base va a ser igual a 0,2 metros. Luego de esto, de obtener la longitud característica a través de las gráficas, en este caso del libro de Wong, pasamos a calcular la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es la diferencia de la pared menos la temperatura del ambiente, obteniendo un valor de 80 grados centígrados. Entonces, con estos dos valores hallados, reemplazamos y obtenemos el número de Grashof. Una vez obtenido el número de Grashof, lo que hacemos es multiplicar este número de Grashof por el número de Prandtl que hemos obtenido de las propiedades del aire. Lo multiplicamos y vamos a obtener este resultado, que en este caso es de 3 millones, ¿no? 3.954.000 o 39 millones, bueno, disculpar, ¿no? Bien, entonces hasta este punto tenemos lo que es el producto del número de Grashof por el número de Prandtl. ¿Qué hacemos luego? Luego vamos a una condicionante. Decimos, el número de Grashof multiplicado por el número de Prandtl es mayor o menor a 10 elevado a la 9. Si es mayor, es un flujo turbulento. Y en este caso, como es un valor, este valor es menor a 10 elevado a la 9, se trata de un flujo laminar. ¿Ok? Entonces, aquí está la diferencia en el valor de 10 a la 9, si es mayor o menor. En este caso, como es menor, se trata de un flujo laminar. Seguidamente de esto, pasamos a calcular lo que es el número de Nusselt. El número de Nusselt lo podemos hallar por esta ecuación, que es una constante C por el producto de Grashof por Prandtl, que lo hemos hallado previamente, elevado a una constante N por un factor phi, y este factor phi es un factor de corrección. Bien, entonces, ¿cómo hallamos esto? Y decimos, considerando la parte superior, una placa horizontal caliente hacia arriba, vamos a obtener estos valores. Entonces, aquí nuevamente tenemos que regresar al texto y decimos, hemos analizado las placas previamente, ¿no? Para hallar la longitud característica. Entonces, nuevamente de estas placas, en este caso, placa horizontal caliente hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, esta sería la placa superior de nuestro cubo o de nuestra pieza. Bien, entonces con esto vamos a la parte de la derecha y aquí vamos a obtener lo siguiente, que nos dice flujo laminar y flujo turbulento. En nuestro ejercicio lo que hemos obtenido era que el ejercicio se trataba de un flujo laminar. Por lo tanto, vamos a obtener estas tres propiedades, o en este caso, estos tres valores. Entonces voy a subir un poco arriba y aquí vamos a tener el valor de C equivale a 0,54, el valor de N equivale a un cuarto, 1 dividido entre 4, y el valor de K, esto solo es por nomenclatura, este es el valor de phi, ¿ok? El phi o el factor de corrección, que es igual a la unidad. Entonces, con estos tres valores lo copiamos a nuestro problema, 0,54, un cuarto y phi. Reemplazamos entonces estos valores y vamos a obtener el número de Nusselt, que en este caso va a valer a 42,823. Entonces, hasta este punto ya hubiésemos hallado el número de Nusselt con respecto a la parte superior o a la placa superior de la pieza. Con esto entonces pasamos a calcular el coeficiente de convección. El coeficiente de convección lo hallamos a través del número de Nusselt. Al hacer el análisis dimensional que lo han debido hacer con el docente, han debido obtener que el número de Nusselt es igual al coeficiente de convección por la longitud característica dividido entre la conductividad térmica. En este caso, este H lo vamos a denominar como HSUP o el coeficiente de convección superior de la parte de arriba de la pieza. Por lo tanto, tenemos todos estos valores y vamos a despejar lo que es el coeficiente de convección superior. Reemplazamos todos los valores que tenemos. Recordemos que la longitud característica era igual a 0,2 y vamos a obtener el coeficiente de convección de la parte de arriba de la pieza, que en este caso va a ser de
154 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Entonces, con esto ya hubiésemos obtenido lo que es el coeficiente de convección de la parte de arriba de la pieza. Luego, ¿qué hacemos? Y decimos lo siguiente, considerando la parte inferior, placa horizontal caliente hacia abajo. Nuevamente, entonces, regresamos acá. Esta es una placa horizontal hacia arriba. Y aquí tenemos lo que es la placa horizontal caliente hacia abajo, o en la placa inferior. Nos dice flujo laminar, 0,27 el valor de C, 1/4 el valor de N y el factor de corrección phi igual a la unidad. Entonces, nuevamente, estos datos copiamos en los datos que tenemos y vamos a obtener estos valores y vamos a reemplazar en la ecuación del número de Nusselt. Y al reemplazar obtenemos un valor de 21,411. Y nuevamente vamos a hallar lo que es el coeficiente de convección a través del número de Nusselt, pero en este caso ya no vamos a decir coeficiente de convección superior, va a ser el coeficiente de convección inferior, de la placa inferior, en este caso, de la placa de abajo. Despejamos entonces de esta ecuación el valor de H inferior y obtenemos un resultado de 3,077 vatios sobre metro cuadrado. Bien, compañeros, hasta este punto, ¿se tiene alguna duda? ¿Se me podría decir alguien? ¿O se entiende todo? ¿Alguna duda, compañeros, hasta este punto? Bueno, supongo que no. Entonces continuamos con el problema. Como bien, ya hemos analizado lo que es la parte superior y la parte inferior de la pieza, vamos a analizar lo que es la altura. Entonces, análisis de la altura. Nuevamente calculamos el número de Grashof. Y decimos, esta ecuación de Grashof lo hemos obtenido también de las propiedades. Las propiedades del aire están en función de la temperatura y no en función de sus dimensiones. Por lo tanto, como la temperatura media no varía con respecto a cada lado, esta se mantiene constante y se utiliza la misma ecuación. En este caso, como estamos analizando la altura, necesitamos su longitud característica para este análisis. Entonces, nuevamente vamos al texto y tenemos que buscar una placa en forma de vertical, ya que son los lados de un cubo, ¿no? En este caso. Entonces, aquí tenemos una placa vertical que nos dice lo siguiente. En la placa vertical, el X mayúscula o la longitud característica es igual a L. Y en este caso, L representa su altura. Y para nuestro ejercicio, L3 representaba la altura de nuestra pieza. Por lo tanto, la longitud característica va a ser igual a 0,5 metros. Entonces decimos acá, vamos a reemplazar los datos que tenemos. La diferencia de temperaturas también se mantiene constante, que en este caso era 80. Obtenemos el número de Grashof y luego multiplicamos nuevamente por el número de Prandtl. Obtenemos un nuevo valor que en este caso es igual a 617 millones, ¿no? 931.500. En este caso, nuevamente decimos que el producto del número de Grashof por el número de Prandtl es menor a 10 elevado a la 9. ¿Ok? En este caso, nuevamente, este valor es menor a 10 elevado a la 9. Por lo tanto, seguidamente calculamos lo que es el número de Nusselt. Y como pueden ver, es la misma ecuación que se utiliza para el número de Nusselt, tanto de las placas superior e inferior, y en este caso de la vertical. Es la misma ecuación. Entonces, las constantes C, N y Phi, nuevamente vamos al texto y las tenemos acá. Para un flujo laminar, como nos dice acá, el valor de C
va a ser igual a 0,8, el valor de n va a ser igual a 1/4, y en este caso, el valor de phi, o el valor en este caso del factor de corrección, es una ecuación que está en función del número de Prandtl. Entonces copiamos estos valores y esta ecuación, que lo tenemos acá, reemplazamos el número de Prandtl que hemos hallado previamente al inicio y obtenemos que el factor de corrección va a ser de 0,644. Con esto entonces hallamos lo que es el número de Nusselt, nuevamente reemplazando estos valores que hemos obtenido, obteniendo un total de 81,229. Seguidamente entonces, nuevamente hallamos el coeficiente de convección. Y tenemos la ecuación del número de Nusselt, que en este caso va a ser igual al coeficiente de convección, en este caso de los lados, voy a colocar como un subíndice lado, de cada lado de la pieza, multiplicado por su longitud característica y dividido entre K. Despejando el coeficiente de convección para cada lado, vamos a obtener un resultado de 4,673 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Bien. Entonces, hasta esta parte sería lo que es el análisis por convección natural para obtener lo que son los coeficientes de convección. Recordemos entonces que en una pieza tenemos 4 lados, ¿no? Tenemos una placa inferior, una placa superior y 4 lados. Entonces, los 4 lados van a tener este coeficiente de convección, ya de 4,673 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Bien, compañeros, con respecto hasta este punto, ¿se tiene alguna duda? ¿Se ha logrado entender hasta este punto? Bien, me indican que se ha logrado entender. De aquí hay una pregunta sobre lo siguiente. Una de sus compañeras pregunta por qué la placa, en este caso la placa inferior, solo tiene flujo laminar. Bien, entonces, en la parte, estas tablas están realizadas ya por el texto, ¿no? Entonces, pero mayormente, como bien sabemos, la parte del flujo laminar, o en este caso, el flujo laminar para convección, como podemos decir, para convección libre o natural, no está con respecto a un movimiento, no se le influye velocidad, ¿no? Por lo tanto, cuando se tenga, en este caso, un ejercicio similar, pero no salga lo que es el flujo turbulento, lo que ustedes pueden hacer es utilizar esta misma propiedad acá, ¿ok? Entonces, esto, para este caso, de que no tiene flujo turbulento, se puede utilizar lo que es eh, estos valores tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. ¿Ok? Entonces, en caso de que les salga flujo turbulento, van a utilizar la misma en caso de tener esta figura. ¿Ok? Aunque no va a afectar mucho, pero pueden utilizar esto. ¿Bien? Entonces, regresando al problema. Bien, parece que no hay ninguna otra duda. Entonces, proseguiremos con el ejercicio. Bien. Entonces, continuamos. Luego de obtener lo que son los coeficientes de convección, pasamos a lo que es el análisis por régimen transitorio que ya hemos estudiado en las anteriores clases. Entonces, después de la parte de convección, pasamos a lo que es régimen transitorio. Y esa parte ya lo hemos llevado. Entonces, para complementar el ejercicio y terminarlo de manera adecuada, vamos a continuar con el procedimiento. Entonces, ¿qué nos decía régimen transitorio? ¿O cuál era el procedimiento para hacer el análisis en régimen transitorio? Primer paso, recordemos que era hallar las propiedades del material, que en este caso es un acero al níquel con un 3,5% de níquel. Y esto, nuevamente, vamos a al texto de Wong, y vamos a las tablas. En este caso, según el Adobe,
a la página 120, donde vamos a obtener ese material, ¿no? Nos dice acero al níquel, y aquí tenemos acero al níquel con un valor de 3,5% de níquel, ¿no? Entonces, obtenemos sus datos. Esto ya lo hemos realizado, ¿no? La densidad del material del acero, su Cp. Recordemos que en este caso la temperatura media era igual a la temperatura inicial más la temperatura ambiente. La temperatura inicial era de 100 más 20 dividido entre 2. Tenemos un valor de 60. Entonces, hemos dicho en la parte del régimen transitorio que la parte de la densidad o la propiedad de la densidad y del valor de Cp no varían, ¿no es cierto? Ya que en las tablas solo tenemos a 20 grados centígrados. Por lo tanto, podemos tomar estos mismos valores. Lo único que varía o es sensible con respecto a la temperatura es la conductividad. La conductividad, nuevamente, aquí lo podemos ver, la conductividad está en función de la temperatura. Por lo tanto, aquí tenemos 0 y aquí 100 y necesariamente interpolando entre estos dos valores vamos a obtener lo que es la temperatura, o perdón, la conductividad a esta temperatura de 60 grados centígrados para el material. Entonces se obtiene el valor de 37,7 de conductividad térmica. Y finalmente calculamos lo que es la difusividad térmica o el valor de alfa por medio de esta ecuación. Y aquí tenemos, ¿no? K densidad Cp, ¿no? Lo cual nos da un valor de 1,036 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Bien, decimos entonces, en la anterior clase hemos analizado ya este tipo de ejercicios. Vamos a analizar entonces, vamos a empezar con una de sus longitudes. Teníamos L1, L2 y L3 para el problema. Vamos a empezar con respecto a la longitud L1, ¿ya? Entonces, L1, comenzamos con la longitud característica. Aquí un stop lo haremos y voy a decir lo siguiente. Con respecto a las longitudes características que hemos hallado, ¿no es cierto?, en la parte de convección, no se vayan a confundir con las longitudes características que se toman en régimen transitorio. Estas son muy diferentes. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, al terminar lo que es la parte de coeficiente de convección o la parte del análisis de convección natural, lo que ustedes tienen que hacer, o lo más recomendable es ya no ver esos cálculos, solo tomar lo que es el valor de H, el coeficiente de convección, ya que aquí nuevamente vamos a hallar una longitud característica. Pero esta longitud característica es para conducción en régimen transitorio. Entonces, en esa parte, por favor, no se vayan a confundir, ¿ya? Van a intentar en sus cálculos siempre diferenciar la parte de convección y la parte de conducción en régimen transitorio. Bien, según entonces, vamos a continuar, ya realizado la explicación. La longitud característica de una placa o de una pared plana en conducción en régimen transitorio, recordemos que era igual al espesor dividido entre 2, ¿no? En este caso, nuestro espesor vale L1, dividido entre 2. L1 recordemos que era igual a 200 milímetros. La mitad va a ser 100 milímetros. Bien, entonces, con respecto a lo siguiente, tenemos luego de este cálculo, lo que tenemos que hacer es hallar el número de Biot. Bien, entonces el número de Biot lo vamos a hallar por medio de una ecuación que ya hemos utilizado en la anterior clase o en las anteriores clases. Pero aquí el problema es lo siguiente. El número de Biot requiere lo que es el coeficiente de convección, ¿no? Entonces, el coeficiente de convección que en este caso nosotros hemos hallado son 3. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos 3 coeficientes de convección debo utilizar? Bien, entonces voy a subir nuevamente al principio para aclarar bien esto. Entonces, lo que estamos analizando en conducción en régimen transitorio por el momento es el valor de L1. Entonces, tenemos aquí L1, el espesor, y tenemos aquí lo que son estas placas, ¿no? De sus costados. Como pueden dibujar, entonces, esta línea de acá, con esta línea de acá, yo voy a dibujar nuevamente otras placas en la parte de conducción en régimen transitorio, ¿ok? Entonces tomamos estas dos líneas,
como si fuesen dos paredes, ¿ok? Con un espesor. Entonces vayamos a la parte de abajo. Bien, entonces, como les he dicho, tenemos L1 y las dos líneas que lo separan, o las dos placas que separan esta distancia o este espesor. Entonces, lo que tenemos que ver en este punto es qué coeficientes de convección están en esas placas. Y analizando en la parte de la pieza o de la figura, esta placa era una placa que representaba la longitud, o en este caso la altura, ¿no es cierto? Según la gráfica o la pieza. ¿Y qué coeficiente de convección existía en esa placa? Existía lo que era el H lado en cada uno, en ambos, ¿no? Ya que se repetía, ya que teníamos cuatro caras de altura o de lados, ¿no? Cuatro lados. Por lo tanto, el coeficiente de convección en este lado va a ser el H lado y en esta parte va a ser el coeficiente de convección de la altura o H sub lado, ¿no? Entonces, para el número de Biot, lo que tenemos que tomar en este caso es el coeficiente de convección en la parte de los lados, de la parte de las alturas. Entonces decimos que el número de Biot va a ser igual a H lado por su longitud característica. Y la longitud característica que hemos obtenido para el régimen transitorio es igual a 100 milímetros. En este caso, 0,1 metros, dividido entre la conductividad térmica. Y esta conductividad térmica también, no se vayan a confundir, es el valor de la conductividad térmica del material, no del fluido. Por eso les he dicho que al momento de realizar sus cálculos, separen lo que es convección y régimen transitorio, obteniendo un valor de 0,01239. Entonces, con esto recordaremos también que en la parte de conducción en régimen transitorio, cuando este valor del número de Biot es menor a 0,1, utilizamos lo que es el método de capacidad global. Y el método de capacidad global, ¿qué nos indica? Que debemos recalcular lo que es la longitud característica. Recalculando entonces la longitud característica, en este caso que va a ser igual al volumen sobre el área, recordemos que el volumen es el producto de sus dimensiones, y aquí tenemos el área, ¿no? Entonces, reemplazando todos esos datos, previamente aquí hemos hecho una factorización del valor de 2, reemplazando todos los datos, la longitud característica para este problema va a ser de 41,667 milímetros. Con este nuevo valor de la longitud característica, pasamos a hallar lo que es el número de Biot, recalculado, debido al método de capacidad global. El número de Biot, por lo tanto, también va a ser igual al H por longitud característica dividido entre K. En este caso, es el método de capacidad global. Estamos recalculando los valores. Por lo tanto, estamos recalculando el número de Biot. Por lo tanto, necesitamos también analizar cuál coeficiente de convección vamos a utilizar en este punto. Entonces, tenemos las tres. Y por el método de capacidad global, la que vamos a elegir va a ser el coeficiente de convección que tenga el valor más alto. ¿O? En este caso sería el valor crítico para la transferencia de calor. Y la transferencia de calor, como bien sabemos, es mientras el flujo de calor más aumente, el coeficiente de convección también va a ser más crítico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coeficiente de convección crítico o el de más alto valor, según los datos o según los resultados que hemos obtenido, es el coeficiente de convección superior. Por lo tanto, vamos a utilizar este valor. Entonces, reemplazando los datos y los valores que hemos hallado, obtenemos que el número de Biot recalculado va a ser de 0,006802. Luego de esto pasamos a calcular lo que es el número de Fourier. Bien, y el número de Fourier va a ser igual a la difusividad térmica por el tiempo dividido entre la longitud característica al cuadrado. Y la longitud característica es el nuevo valor que hemos hallado con el método de capacidad global. Reemplazamos entonces los valores y obtenemos un total de 10,739. Bien.
Entonces, hasta este punto, compañeros, ¿se tiene alguna duda? Gauss, ¿por qué utilizamos H superior? En este caso, el H superior lo utilizamos ya que tenemos las tres, ¿no es cierto? El método de capacidad global nos permite que solo vamos a hallar una longitud característica para todo el cuerpo. Por lo tanto, también el coeficiente de convección tiene que ser también para todo el cuerpo. Y como en este caso tenemos tres, tenemos que escoger de los tres valores que hemos obtenido la que tiene mayor valor. Entonces, para ver esto, vamos a retroceder un poco. Por ejemplo, H helado es 4,6. H inferior es 3,07 y el H superior es 6,1. Por lo tanto, es el valor crítico ya que es el valor mayor. Esto se debe más que todo, recuerden la ecuación de flujo de calor por convección, entonces el valor de H, ¿no es cierto? Si tenemos un área constante y una diferencia de temperaturas, para que obtengamos el mayor calor o el calor crítico, el coeficiente de convección que se va a utilizar va a ser el de más alto valor. Por eso es que se utiliza. ¿Está bien? Entonces, de las tres se utiliza el H superior porque tiene el más alto valor. Solo por eso. Porque se considera que es el valor crítico que se debe evitar. Como sabemos, en transferencia de calor, lo que queremos siempre es evitar la fuga de calor que existe en determinados equipos, ¿no? Ya que es una pérdida. Bien, ¿alguna duda más que tuviesen, compañeros? Bien, compañeros, aquí lo vamos a dejar por el momento. El tiempo se nos está acabando.